El estado de Texas en los Estados Unidos es el más severo con la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Después de que la Corte Suprema en los 70s devolviera a los estados la potestad de decidir si se aplicaba la pena de muerte o no, el primer estado en regresar a la pena de muerte fue Texas, y es donde más personas terminan en pena de muerte. Texas tiene una cárcel famosa que se llama Gatesville, que está, mejor dicho, en el pueblo de Gatesville, donde hay una cárcel de mujeres. Y esa es la cárcel donde están las mujeres condenadas a muerte. Es decir, la cárcel no es solo para condenadas a muerte, ¿no? Una cárcel demasiado grande para 6 personas, pero hay una sección que le llaman la fila de la muerte, ¿no? Death Row, ¿no? Y esa sección, las mujeres condenadas a pena de muerte están separadas. Y Texas tiene 6 mujeres en Death Row, ¿no? O sea, en la fila de la muerte. Y esto es porque desde que se declara a una persona a morir legalmente, es una decisión tan extrema, digamos, condenar a alguien a muerte, que existe un camino muy largo de apelaciones, es decir, donde los abogados, y muchas veces abogados voluntarios que se oponen a la pena de muerte, batallan mucho yendo a cortes distritales, luego a cortes estatales, luego federales, luego a la Corte Suprema, van al directorio de perdones que todo estado tiene, donde se pueden conceder, digamos, algunos perdones, reducciones, etcétera. Apelan al gobernador para que el gobernador lo haga como una cuestión de clemencia, y por eso hay personas que están en la hilera de la muerte, digamos, 20 o 30 años. Entonces, hay un diácono que cuenta esta historia, ¿no? En realidad la historia la cuenta Regis Martin, un escritor de la revista Crisis, ¿no? Que ya he mencionado, pero menciona a este diácono, y después estuve viendo un poco de su vida, que se llama Ronnie Lastovica, y que 10 años atrás él no estaba metido, ya era diácono permanente, es un diácono permanente, es un hombre casado, no era un diácono que estaba dedicado, digamos, a la atención de personas en la cárcel, sino en una parroquia, pero estaba en una parroquia católica ahí en Gatesville, ¿no? Entonces obviamente sabía de la cárcel de mujeres, y un día le dicen, diácono, una prisionera pide la comunión, ¿no? Y el diácono dijo, ok, pero ¿se ha confesado? Sí. Hubo un sacerdote que le visitó muy recientemente, pero era un sacerdote de paso, y ok, sí, con gusto voy a la cárcel, le llevo la comunión. Y se enteró que le informaron ahí, mira, la persona que ha pedido la comunión es una persona que está en la cadena de muerte, en la fila de la muerte. O sea, ha sido condenada a muerte. Wow, ok, está bien, se ha confesado. Y fue y se encontró con una mujer originaria de la isla de St. Kitts, ¿no? Una de las islas en el Caribe que fue propiedad británica. Entonces, cuando ella nació, en 1958, esta mujer en la cadena de muerte, Linda Carty, había nacido con nacionalidad británica, porque en ese entonces St. Kitts, que ahora ya no es, era una colonia británica, ahora es un protectorado británico. Se mudó a los Estados Unidos y ahí cometió un crimen horroroso. Es decir, es verdad que el estado de Texas, de los más estrictos y de los que más números de personas condenadas a la pena de muerte tiene, y más personas muertas a través de la pena de muerte, ¿no? El estado número 1. Pero también los crímenes son crímenes horrendos, ¿no? Entonces, paso aquí qué es lo que llevó a esta pobre mujer a la cadena de la pena de muerte, pero pidió la comunión, el diácono fue y aprovechó el tiempo que tenía, le daban un espacio de media hora para poder hablar con esta mujer. Y en esta conversación fue básicamente una conversación pastoral, ¿no? De escucharla y también de acompañarla espiritualmente, de alentarla, hablarle de la misericordia de Dios. Y él se despide, pensó, bueno, esta es una vez en mi vida que hago esto, y de pronto se entera que 3 mujeres más en la cadena de la muerte piden hablar con él, que no son católicas, pero saben que este es un hombre de Dios que sirve en una iglesia
que es un diácono, y por si acaso varias iglesias protestantes, como la Bautista, por ejemplo, que es la más grande en Texas, también tiene diáconos, ¿no? Entonces lo asocian con una persona que está encargada, que está dedicada al ministerio. Entonces él comienza a hablar con estas mujeres y dice, mira, lo primero que encontré es que estas 6 mujeres que son, no son pues peritas en dulce, vamos a ponerlo así, están obligadas a vivir juntas y son gatos salvajes, o sea, se pelean y las peleas no son más violentas porque en la cárcel te penalizan con, digamos, disminuyendo la calidad de tu comida, metiéndote en pena solitaria, pero estas son personas que están en cadena de muerte, es decir, no tienen nada que perder, no es que les aumenten los años que van a estar en la cárcel, no tienen nada que perder. Entonces este diácono pensó en una cuestión brillante, el diácono Ronnie, y totalmente inesperada. Resulta que aquí en este pueblo, y literalmente, o sea, a las afueras del pueblo, en Texas, está la cárcel. Obviamente nadie la quiere en medio de la ciudad, ¿no? Y paradójicamente, también quienes estaban a las afueras y literalmente casi al costado de esta cárcel, una orden religiosa de monjas contemplativas. Entonces el diácono Ronnie fue a visitarlas y les dijo, miren, primero les pido perdón, quiero hablar con la madre superiora, consiguió el permiso del obispo, el obispo se lo dio, fue a hablar con la religiosa con mucho gusto, un diácono permanente de la única parroquia católica en la ciudad, y lo recibe, y este diácono les dice, yo sé que su vocación es una vocación contemplativa y eso significa que ustedes, su apostolado es rezar. No es que no hacen apostolado, es que su apostolado es rezar. Y en consecuencia, eso significa que ustedes han renunciado a hacer otro apostolado. Pero quisiera que ustedes discernieran ante Dios esta posibilidad, que acompañen a estas mujeres a bien morir. Están acá, al costado, son condenadas a muerte, están completamente desalentadas, desesperadas, no esperan nada, se sienten y se creen completamente abandonadas por Dios, y lo peor de todo es que dicen pues, que lo merecemos, pues somos lo peor de la tierra. Y las monjitas le dicen, ¿cómo así se le ha ocurrido que nosotros podemos hacer algo distinto de lo que usted hace como diácono? Dice, porque, miren hermana, hay una increíble similitud y una increíble diferencia. La similitud es que ustedes también están aquí de por vida, como ellas allá. Segundo, están en un espacio regimentado, donde la disciplina les dice qué es lo que tienen que hacer allá también. Ellas no escogen cuando se levantan de la cama, no escogen cuando salen, no escogen cuando comen, no escogen nada. Curiosamente, en los lugares, en las habitaciones que ustedes viven, también les llaman celdas, como ellas llaman a sus habitaciones. Sus habitaciones son más o menos del mismo tamaño que la celda donde ellas están. Entonces, ustedes también usan un uniforme. Por supuesto, ustedes han escogido esto libremente. Su uniforme, su hábito no las despersonaliza. El propósito del hábito en la cárcel es despersonalizarla. Pero cuando las vean, no van a tener que compararse con alguna otra mujer que puede venir con muy buena intención, pero que puede vestirse bien, puede escoger cómo se peina el cabello. Ellas no. Entonces, miren ese argumento, qué poderoso, ¿no? Y por si acaso, yo creo que viniendo yo mismo de una comunidad, creo que el resto de la iglesia tiene que respetar cada uno de los carismas de una orden o de una congregación o de una sociedad de vida apostólica. Para eso tienen un carisma específico. Pero este diácono estaba siendo movido por una caridad extrema de ver, o sea, yo ya he llegado hasta donde puedo llegar. Y para sorpresa suya, después de algún tiempo, porque las religiosas se tomaron su tiempo, las monjitas se tomaron su tiempo para discernir, le dijeron que sí. Y desde entonces comenzó esta peregrinación de una religiosa que cruzaba la poca distancia que los separaba y eran aceptadas para ir a visitar a los que están en pena de muerte. Paradójicamente, las personas que están en pena de muerte tienen normas un poco menos restrictivas que el resto de los presos. Ustedes dirán, oye, pero si estos han cometido crímenes peores. Claro, pero ya el Estado las va a hacer pagar, entre comillas. O sea,
van a morir a manos del Estado el día que el Estado decida. Entonces, ante esa situación, bueno, pues que reciban un poco más de visitas, especialmente si la visita es una obra de misericordia, ¿no? Como son estas monjitas. Entonces las monjitas pudieron tener la posibilidad de reunirse con estas mujeres. Y el diácono Ronnie, según cuenta Regis Martin en este artículo en Crisis, dice que la vida de estas mujeres cambió fundamentalmente. Pero no solo porque estaban siendo visitadas por estas monjitas, que estaban siendo visitadas. Y miren ustedes, normalmente para un ministerio tan complejo como es el ministerio en prisiones, se necesita un buen nivel de entrenamiento, preparación, cómo reacciona la gente, cómo se sienten, cómo están. Estas monjitas no tenían ninguna preparación y no iban a ir por ninguna preparación, porque no era parte de su carisma. Entonces fueron como estaban, con lo que sabían, con lo que podían predicar de Jesucristo, que lo experimentan en su vida contemplativa. Y eso fue todo. Y el diácono Ronnie dice, pocas mujeres están más preparadas para morir en este momento, a la fecha en la que estoy hablando. Todavía las 6 siguen en condena de muerte. Linda Carty va a cumplir cerca de 20 años en pena de muerte. Va a cumplir 25 años en condena de pena de muerte. Y sin embargo, ya la esperanza no está tanto en los procesos legales, que sabiendo cómo actúa el estado de Texas, nadie que ha apelado ha logrado ser sacado de pena de muerte. Han habido 2 casos donde descubrimientos posteriores han visto que esta persona no podía ser declarada culpable, ¿no? Entonces, una de ellas, una mujer en pena de muerte, pero no hay misericordia para quienes se ha comprobado que cometieron el crimen, ¿no? Entonces, la misericordia la han traído estas monjitas, viendo cómo el poder del testimonio y el hambre de redención de los seres humanos, hermanos, es respondido por esta maravilla que es la Iglesia Católica, donde los hermanos, quienes formamos parte de esta bella iglesia con tantos carismas, un diácono permanente que va y habla con unas religiosas contemplativas y luego convierten a estas mujeres y les cambian la vida, lo que queda de vida, y les cambian lo que va a pasar después de la muerte. Es una de las grandes maravillas que tenemos que celebrar siempre. Qué hermoso es ser católico. Que tengas un buen día.